en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y justamente para revisar estos resultados recibimos en nuestros estudios al doctor Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora CEDATOS. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en todo gusto, a la carta. Muy amable, es una gran oportunidad. Revisemos compartir con todo el país. Revisemos inicialmente un poco la muestra con la cual se llevó a cabo esta encuesta. Esta encuesta probabilística es bastante amplia. Son 2.882 casos que se realizó esta encuesta en 18 cantones, en 12 provincias del país, y se evaluó a un total de 30 autoridades, tomando en cuenta alcaldes y también prefectos, que estamos en las próximas horas de sacar para prefectos. Y esto pues nos hace ver que las ciudades estudiadas en un promedio nacional aprueban en un 54.7% a sus alcaldes. 54.7%. Ahora, doctor, ¿es tiempo suficiente? Son un poco más de 2 meses y medio, más o menos, lo que están. Van cerca de los 100 días. ¿Es tiempo suficiente para medir el rendimiento de los alcaldes? Es muy usual hacer una medición a los 100 días, porque en los 100 días es cuando ellos determinan su forma de trabajo, arman su equipo, dicen qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer, los cambios que se van a producir en diferentes sectores, y eso hace que entonces la población esté bastante atenta en los primeros 100 días para ver qué es lo que se viene después. Y si están cumpliendo sus ofrecimientos de campaña, o por lo menos están dando los pasos iniciales. Entonces quiere decir, la población dice, bueno, sí van por el rumbo que dijeron, sí están con los equipos que vale la pena pues confiar en ellos. Y esto también pues podríamos mencionar luego que hay, para decir, cierta confianza en liderazgo local, en el liderazgo de las ciudades y en el liderazgo provincial. Porque tú me preguntarás, bueno, ¿y a qué se debe esta inquietud mía? Porque si analizamos la gestión de las autoridades nacionales, presidente, vicepresidente, es bastante baja en comparación de la que obtienen los alcaldes. Con la Asamblea Nacional. De las autoridades locales en general. Está alrededor del 20 al 22%, 23% de aprobación, lo cual entonces deja un espacio grande en lo que es el liderazgo local y provincial, que la gente los está viendo como posibles líderes, y hay un vacío en el liderazgo nacional. ¿Quiénes obtienen el mayor porcentaje en aprobación de su gestión hasta el momento? Que el alcalde que mejor aprobación recibe es el ingeniero Agustín Casanova de Portoviejo, con 72.5. Sigue el ingeniero José Azán de Milagro, una ciudad más pequeña, 69%. La ingeniera Lucía Sosa de Esmeraldas, 68%. La ingeniera Andreas Caco de Ibarra, 66.8%. La primera mujer, de hecho, en ocupar esa dignidad en Ibarra. Pero en Ibarra en ocupar esa dignidad específicamente. Entonces eso también ha tenido una buena aprobación. Grata sorpresa de que hay un liderazgo femenino. ¿Y dónde están ubicados los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca respectivamente? En Manta tiene 56.8, luego sigue Cintia Viteri de Guayaquil con 56.5, que de todas maneras son algo menos, más bien 20 puntos y algo más de diferencia con Jaime Nebot, pues que él tuvo entre 75 y hasta 80 puntos. Él tenía una valoración mucho más alta que la de Cintia Viteri. Sí, alrededor de 20 puntos más. Luego tenemos, Pedro Moncayo Babahoyo, muy bien, 54.7, el doctor Carlos Germán, ¿no? En Cuenca, una persona que nunca se pensó de que iba a llegar a esta función, ingeniero Pedro Palacios con 54.2. En 54.2. ¿Y en Quito cómo el estamos? doctor Jorge Yunda tiene 53.7. 53.7. Y comparativamente, usted tiene el estudio para ver cómo estaba Rodas. Cuando recién llegó. Exactamente, cuando recién llegó. Tenía más de 55 puntos, pero Rodas llegó con un 58% de votación válida. 58%. Y tenía entonces alrededor del mismo porcentaje en lo que se refiere a la aprobación a su gestión. El doctor Yunda
llegó con menos de 25 puntos en votación válida, pero ha duplicado su índice de gestión, de aprobación, al tener pues 53.7. Menos de 25 puntos y ahora está en 53.7. Entonces, esto es ¿A como qué se decirle, debe esto? esto es como decirle al doctor Yunda, bueno, muy bien, su equipo, bien, muy buen equipo, muy buen vicealcalde, buen equipo en diferentes áreas, hay una presencia, si es posible, diaria del alcalde en diferentes lugares, se anuncian actos digamos, una serie de actividades en lo que tiene que ver con, sobre todo con seguridad, en lo que tiene que ver también con la atención a Tiene niños. una buena exposición. Ahora, esta medición... viene lo más difícil. Pero esta medición... Que se haga la realidad después. Doctor, esta medición se realizó el 25 de julio. Se llevó a cabo antes de que el alcalde de Quito anunciara la ampliación del pico y Muy buen placa punto. todo el día, lo cual seguramente le va a restar. Ahora vamos a ver, ya con acciones efectivas que tienen justamente que ver con lo que tiene diariamente que hacer la población, que es su traslado de un lado a otro. Bueno, el pico y placa Esto va a tener un costo político para él. va a ser ahora, como se dice, todo el día. Bueno, va a ser aceptado. Por esto valen los estudios, para ver cómo reacciona la población frente a las medidas que se toman. Eso obviamente no estuvo planteado en su estudio porque el anuncio se lo realizó el 26 de julio recién y esto fue el 25 Tome de cuenta julio. que en Quito esto es importantísimo y que ojalá el señor alcalde pues con seguridad va a llegar a tener este trabajo. El primer problema de Quito es el problema del transporte, la vialidad y las vías en mal estado. El más grave y preocupante. Tiene el peso de 36.5. Entonces está nada menos que tocando al problema más agudo en lo que se refiere a la cuestión del pico y placa. En esta decisión que ha tomado Luego viene recientemente. el punto gravísimo, desempleo. ¿Cómo es lo que la municipalidad, y esto las diferentes municipalidades del país, van a ayudar a que se solucione este problema nacional que es el desempleo? Viene luego la contaminación, el mal manejo de la basura, que esto es algo que siempre se preocupa a la población, la inseguridad y delincuencia. Y esto de la inseguridad... Eso le iba a preguntar y quisiera hacer alguna comparación, porque este también es uno de los problemas más graves que enfrentan las ciudades, especialmente Quito y Guayaquil. Veamos en Quito. Quisiera ver la comparación entre cómo está Quito y cómo está Guayaquil, porque Cintia Viteri en ese sentido sí se ha movido bastante en el tema de reforzar la seguridad en la ciudad de Guayaquil, tanto que ahora está en una polémica con el Ministerio del Interior. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas, según los guayaquileños, a los que se tiene que atender de parte de la alcaldía? Uno, desempleo, 20.7. En Quito tiene 14.6 el peso del desempleo, en Guayaquil tiene 20.7. Transporte, transporte, vialidad, vías en mal estado, 16.5. Problemas sociales, inseguridad y delincuencia. Eso, a ver, vamos analizando un poquito cada uno. En lo que es movilidad, solamente el 16.5. En comparación con Quito es mucho mayor en Quito. Es muchísimo más bajo. El problema es realmente grave aquí en la ciudad de Quito. Estamos hablando que es más del doble. Pero entre inseguridad y problema social de drogas y alcohol, también en Guayaquil suma 25%. Entre los dos problemas juntos. Problemas ¿Inseguridad sociales, cuánto está? Drogas y alcohol, inseguridad de delincuencia, 25%. 25.6%. ¿Quito? Entonces, en Quito, si sumamos la inseguridad, tenemos inseguridad 12.9, drogas, un punto tiene 13 puntos, 14 puntos. O sea que ahí está el foco del gran problema de Guayaquil. En lo que se refiere a la inseguridad, delincuencia, drogadicción. Es su mayor problema. Ahora, es interesantísimo este estudio porque en todas las ciudades está medida esta problemática. Por ejemplo, vamos a decir, en lo que se refiere a Manta, inseguridad, 18%. En Puerto Viejo. Analicemos Cuenca también, que nos están escuchando desde allá. Perfecto. ¿Cómo estamos en este tema específicamente en la ciudad de Cuenca? En Machala, tenemos después Milagro, Santo Domingo, Esmeraldas, Riobamba, Asómate Cuenca. Estamos... ¿Qué punto estaba el doctor? Este señor
Cuenca estaba... ¿Qué otros parámetros hasta que encuentre a Cuenca en este tema específico? A ver, ¿cómo está? Problema de transporte, número 1. El gran problema de la construcción del tranvía, pues. Así es. Problema de transporte, vialidad y vías en mal estado, 27.5. Que es el más alto. Es el más alto. El problema más grave que tienen ahorita, país, que están enfrentando ahorita en Cuenca. Luego vienen los impuestos elevados, las multas, obras inconclusas, directa relación con lo que es el tranvía, 20%. Inseguridad, 11%. El desempleo, 9%. Inseguridad es bajo en comparación a la ciudad de Guayaquil. Sí, pero también es un problema muy serio porque vamos a decir los 5 problemas serios en Cuenca. Problemas de transporte, impuestos, obras inconclusas, inseguridad y desempleo. Le digo, es necesario tener esta información y que nosotros la tenemos incluso a nivel de barrios, a nivel de sectores de la ciudad, para saber cómo reacciona la población. Y a partir de esta investigación, de este estudio que viene directamente de la opinión de la población, elaborar los cuadros, los planes de trabajo. Ahora, este estudio también lo podemos segmentar un poco, es decir, quisiera analizar, por ejemplo, en la ciudad de Quito, con relación al alcalde, a Jorge Yunda, cómo está la aceptación, no tiene un poco para dividir, digamos, la ciudad en norte, en sur, segmento de edad, para un poco medir lo tenemos, momento no lo tengo a la mano, pero desde luego, toda la información de la ciudad está por distritos, porque está el distrito sur, es norte y también de las parroquias urbanas de Quito. En lo que se refiere a las prefecturas tiene no solamente la capital provincial, sino que tiene también los diferentes cantones. Es un estudio nacional. Pero eso no lo tenemos en este momento para poder analizar. A la mano no lo tengo, pero de todas maneras... Pues, ¿Qué otros parámetros de medición tenemos para ir revisando un poco con relación a los alcaldes? Me parece interesante esto que le mencioné hace un momento, lo que tiene que ver con el liderazgo nacional. La población está también a la expectativa. Buscando líderes. Buscando líderes. Otra cosa también interesante, ¿cómo se sienten los ecuatorianos? En una palabra, optimistas, esperanzados, entusiasmados, preocupados, inciertos, frustrados. El optimismo nacional en el año 2017 estaba en 52.4. En mayo del 2018 bajó a 22.5 y tenemos que a julio 25 baja a 17.8. El optimismo de la población ha bajado. Y esto se debe específicamente a la situación económica. La situación económica, porque se le pregunta, ¿y cuál es su principal problema? El problema económico, la carestía de la vida, el endeudamiento, la situación económica del país, la falta de empleo permanente, la falta del pleno empleo. Son los dos grandes problemas, seguido en tercer lugar del problema de la corrupción. Que es un problema que afecta directamente a los ciudadanos, claro, y que no están viendo salida según el problema de la corrupción. Ahora viene también otro problema, el problema de la migración. La migración está causando enormes problemas en las ciudades porque son trabajadores, empleados, en fin, que ofrecen, más bien, exigen menos ingresos en relación a lo que exigen los ecuatorianos. Y los migrantes extranjeros son los que se quedan con el trabajo. Por otro lado, también vale la pena considerar cuando se dice, ¿y la situación económica del país? ¿Cómo la ven? ¿Va por buen camino o por mal camino? Cuando comenzó el gobierno, 48% va por buen camino. En julio, 11% dice que va por buen camino. Entonces, ojo al comportamiento nacional, a la economía nacional, a la forma como se está, y la gente se decepciona cómo es que se manejó el gobierno en los últimos años. Todos los días la población se siente indignada. ¿Cómo es que los pocos recursos fueron a parar a que sirva para la campaña presidencial o la campaña local? No es que se quedó la campaña en el año 16, la campaña siguió al año 17. Entonces, eso es algo que también molesta. Eso se está juzgando en este momento. Eso es lo que se está por la juzgando. Población. El otro problema, pues, es el que tiene que ver con
con el Consejo de Participación Ciudadana y Control eso Social. es importante. En el mes, nosotros le preguntamos el mes pasado, ¿usted está de acuerdo con que desaparezca esto y se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? 67.5 está de acuerdo. 2/3 partes o más de la población considera que es una institución que no debe continuar. Solamente se hizo la pregunta de si estaban de acuerdo en que se eliminara, no se preguntó si estaban de acuerdo tal vez en que se restaran sus funciones. Claro, cuando se le dice, usted considera que se debe eliminar la atribución del Consejo de Participación Ciudadana a que se designe tales funciones, también en porcentajes superiores al 60% dice que se debe eliminar. Y lo que tiene que ver con de acuerdo o en desacuerdo, en el juicio político en contra del actual presidente del Consejo de Participación, sacerdote José Tuárez, 68% está de acuerdo. En todo caso, hay total desaprobación a que continúe el Consejo de Participación Ciudadana. Ojalá podamos, incluso como resultado de este gran trabajo que estamos haciendo, buscando líderes, que la población manifieste a qué se debe de que no identifican líderes nacionales. Claro que hay líderes que siempre se mantienen en la mente de la población, líderes que fueron candidatos presidenciales, pero también hay necesidad de saber, aparte de esos 2 candidatos, si es posible que sean 2, ¿qué otras personas nuevos son líderes las que pueden surgir como los que se llaman los outsiders? Si hay una tranquilidad en lo que se refiere al liderazgo provincial, ¿por qué también no se da lo mismo en lo que se refiere al nivel nacional? Bueno, y con eso nos quedamos. Le queremos agradecer al doctor Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora Cedatos, por compartir con nosotros esta última encuesta. Con todo gusto.